Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, vivo de Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu. Yo soy el camino firme, Yo soy la vida y la verdad. yo soy el camino firme. Y el Santo Espíritu vendrá. Soy camino, Soy la vida, soy la camino y verdad. Hoy es jueves 6 de enero, tiempo de Navidad, ciclo C, con
la situación de que en la Iglesia Universal se celebra el día de la Epifanía y en Costa Rica ya la celebramos esta solemnidad el domingo pasado, el segundo domingo de Navidad. Entonces, las lecturas, al menos en Costa Rica, por esta razón han cambiado estos días. Me han preguntado por qué no coinciden las lecturas que yo leo en estas catequesis con las de el libro de la misa de cada día de Costa Rica. Esa es la razón. Yo me dirijo por las lecturas del libro de la Iglesia Universal. Y en este caso, pues no coinciden, pero por supuesto que la mayoría de los días sí coinciden con el libro de la misa de cada día. También yo quiero dejar claro que esto no significa que yo esté haciendo otra cosa distinta a lo que debe ser, porque yo no estoy haciendo catequesis litúrgicas. Que quede claro esto, ¿no? Yo no estoy haciendo catequesis litúrgicas, yo no estoy haciendo catequesis en base a las celebraciones litúrgicas. Por ejemplo, ustedes no sé si lo han notado, llega el día, por ejemplo, el Día de la Virgen de los Ángeles, y yo no lo celebro en esta catequesis. Y no es porque no quiera celebrar a la Virgen, es otra cosa lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo son catequesis en base, sí, a las lecturas de de la liturgia de la misa, pero de la Iglesia Universal, no según las fiestas y el ritmo de vida de cada país o de Costa Rica o de... No sé si me di a explicar. Bueno, no puedo entretenerme en esto, nada más era una aclaración. Pues hoy sí voy a tomar el texto para que coincida, porque ya celebramos el domingo pasado la fiesta de la Epifanía. Entonces, hoy tomamos el texto del 6 de enero del libro de la misa de cada día. Y en la primera lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Juan, se nos dice: amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. En el Salmo 71, que te adoren, Señor, todos los pueblos. Y el Evangelio está tomado de el del evangelista San Lucas, en el capítulo 4, versículos 14 al 22. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados,
y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy mismo se ha cumplido lo que acabo de leer. Esto lo dice Jesús, identificándose totalmente con lo que acaba de leer. He sido enviado para dar salud a los enfermos, vista a los ciegos, etc. ¿Y quién es el que ha sido enviado? Él. Él es el Mesías. Él es el esperado, el que tenía que ser enviado. Con esto, Jesús no solo se presenta ante la sinagoga, ante el pueblo judío, ante los religiosos, como el Mesías, sino también Él está diciendo que cuando la palabra se proclama, esa palabra se cumple. Dice: esto que yo he leído se cumple hoy. Y nosotros creemos firmemente. Y cuando algunos nos han criticado porque dicen que en la Iglesia Católica no leemos la Biblia, que no la amamos, bueno, pues habrán católicos que no lo hagan, como también evangélicos que no hacen otras cosas y que tampoco leen la Biblia. Yo conozco un montón de evangélicos, conozco familias que todos se dicen ser evangélicos, pero solo la mamá sí tiene la costumbre de leer la Biblia, los demás no. Los demás no, yo los conozco. Conozco montones de familias. Y bueno, entonces de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Pues en la Iglesia Católica leemos la palabra de Dios. ¿Cómo no la vamos a leer? Leemos, no solo la leemos, sino la tratamos de vivir. Y no solo la tratamos de vivir, sino creemos que es una palabra viva. Es una palabra eficaz, es una palabra que se cumple en el momento en que se proclama, como lo ha dicho el Señor. Eso lo creemos firmemente. Bueno, el Señor dice: esto se cumple hoy, porque se está cumpliendo en Él. Él es el Cristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 453, el nombre de Cristo significa ungido, Mesías. Eso es lo que significa el nombre de Cristo, ungido, Mesías. Jesús es el Cristo, porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 38. Era el que ha de venir, Lucas 7:19, el objeto de la esperanza de Israel. Cristo, el Mesías. Por eso, dice el numeral 714, Cristo inaugura el anuncio de la buena nueva haciendo suyo este pasaje de Isaías que acabamos de leer en Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. ¿Ven ustedes? Y en el 715 nos dice el catecismo, los textos proféticos como este de Isaías, que se refieren directamente al envío del Espíritu Santo, son oráculos en los que Dios habla al corazón de su pueblo en el lenguaje de la promesa, con los acentos del amor y de la fidelidad, cuyo cumplimiento proclamará San Pedro la mañana de Pentecostés. Según estas promesas, en los últimos tiempos, el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una nueva ley. Reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos. Transformará la primera creación y Dios habitará en ella con los hombres de la paz. Los textos proféticos se cumplirán por la acción del Espíritu Santo, porque esa es la voluntad del Padre en el Hijo, el Cristo, el enviado, el Mesías, el ungido. Y estas promesas que se realizarán totalmente en Cristo Jesús, grabará en el corazón de los hombres una nueva ley que reunirá y reconciliará los pueblos, transformará la primera creación y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. Vean ustedes, Jesucristo ha venido y en él se cumplen todas las promesas del Padre por la acción del Espíritu Santo en él. Él es el ungido del Espíritu Santo. Y en Jesucristo nace, brota, se instaura una nueva ley. Una nueva ley que reconciliará los pueblos. Una nueva ley que transformará la primera creación. Y ya sabemos de qué ley se trata. De la ley del amor. El amor es lo que transformará esta creación marcada por el pecado, una creación que gime de dolor en espera del cumplimiento de esta promesa.
Y cuando el amor se instaura en la tierra como el reino de Jesucristo, entonces verdaderamente se transformará la primera creación y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. Es el reino de Cristo. Es el reino de la divina voluntad. En el 716 se nos dice: el pueblo de los pobres, los humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, los que esperan la justicia, no de los hombres, sino del Mesías. Todo esto es finalmente la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas para preparar la venida de Cristo. Esta es la calidad de corazón del pueblo purificado e iluminado por el Espíritu, que se expresa en los Salmos. En estos pobres, el Espíritu prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto. Que no nos confundamos. El Señor ha dicho: yo he sido enviado a sanar a ayudar a los pobres, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos. Ya lo decíamos, y sanó a unos, pero no a todos. ¿Pero por qué? Porque la sanación de la que Él habla es la sanación que implica esta transformación total de la persona. Es de eso en lo que el Señor habla. Por eso, por otro lado, dice: dichosos los pobres, dichosos los enfermos, dichosos los que lloran. Vamos comprendiendo, ¿verdad? Porque el pobre, el enfermo, el que sufre, el que llora, tiene mayor capacidad de entregarse a los designios misteriosos de Dios, de esperar la justicia no de los hombres, sino del Mesías. Es en este pueblo que el Señor quiere enriquecer, quiere sanar, quiere liberar, pero definitivamente es en este pueblo en el que el Espíritu Santo hará una transformación total. Y ya aquí, en esta primera creación, en esta tierra, a través de la divina voluntad, el Espíritu Santo necesita de un pueblo bien dispuesto. Sí, un pueblo pobre, un pueblo humilde, un pueblo de gente pequeña, gente sencilla, un pueblo abierto a la acción de Dios, un pueblo que espera la justicia divina, un pueblo que ame y que desee ser amado. Por eso, en el mismo catecismo, pero ahora en el 2443, se nos enseña: Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba que se niega y reprueba, perdón, y reprueba a los que se niegan a hacerlo, a ayudar a los pobres. A quien te pide, da. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda.
Mateo 5:42. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Mateo 10:8. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. La buena nueva anunciada a los pobres, Mateo 11:5, es el signo de la presencia de Cristo. Claro, ¿cómo fue que Cristo inauguró su vida pública? ¿Cómo fue que Cristo se presentó en la sinagoga? Ayudando a los pobres, proclamando que Él era el enviado, el ungido, que había venido a ayudar a los pobres, a los que sufren. Nosotros primero estamos llamados a ser pobres, porque las cosas del reino no han sido dadas a los soberbios y a los grandes, sino a los de corazón pobre, a los pobres de espíritu, a los que son bienaventurados. Y al mismo tiempo, nosotros, desde nuestra pobreza, desde nuestra humildad, debemos ayudar a los otros pobres. Desde nuestra pobreza, ayudamos a los pobres. Porque yo soy muy nervioso, ayudo a los que son nerviosos. Porque yo padezco o he padecido de esta enfermedad y porque yo sé lo que se sufre con esa enfermedad, por eso ayudo a los que sufren de esa enfermedad. Porque yo sé lo que es pasar hambre o haber pasado hambre. Por eso comparto el poquito de alimento que tengo con otros, para que por lo menos pasemos media hambre, porque yo sé lo que es tener hambre. ¿Ven ustedes? Porque yo he sido un alcohólico. Por eso hoy, en sobriedad, me levanto, voy al atril y ayudo a otros muchos que están en la situación en la que yo estuve. Y no solo de alcoholismo, sino de drogadicción, de neurosis, de estos grupos anónimos que son verdaderamente grupos santos. ¿Ven ustedes? Primero tenemos que reconocer nuestra pobreza, porque yo he pecado tanto, porque yo he fallado tanto, porque yo he sido, como decía San Pablo, uno de los que persiguieron a Cristo. Por eso ahora anuncio a Cristo. Porque hemos sido débiles, porque hemos sido fracasados en muchas cosas, no nos vamos a quedar allí, lamentándonos toda la vida. Desde nuestra pobreza tenemos que dar a los pobres. Dios bendice a los que ayudan a los pobres. Ese es el amor que va a transformar la creación. Esa es la instauración del reino de Jesucristo, el reino de la divina voluntad, a través del amor, porque Dios es amor. Porque el reino de Dios es justicia, es paz, es caridad. Que yo quisiera ser misionero,
Padre, me han dicho tantas personas, viera cómo quisiera yo ser misionero. Bueno, pues entonces, a ver, yo le ayudo. Busquemos alguna congregación para que usted pueda entrar. Otros me dicen, y esos son más. Padre, yo me casé, pero viera, porque no pude llegar a ser sacerdote, porque no pude llegar a ser religiosa. Bueno, está bien, tal vez en algún momento el Señor le hizo un llamado a ser sacerdote, a ser religiosa, pero, pero tomó otro camino. No vamos a decir que equivocado, porque usted puede realizarse plenamente como casado, como casada. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Con el espíritu de su primera vocación. Porque el hecho de que usted se haya casado no quiere decir que sea un sacerdote frustrado o una religiosa, una monja frustrada. No, ¿por qué? Si la vocación es la misma para todos, amar, 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 amar. Entonces, no se fije en lo externo de la vocación, sino fíjese en lo interno, en la raíz principal del árbol de las vocaciones de la iglesia. Y la raíz es el amor. Usted hubiera querido ser una misionera, un misionero. Entonces, yo le digo así claramente, sea misionero en su casa. Mire usted, le decía yo una vez, hace muchos años, ni me acuerdo a quién, le decía yo una vez a una persona que llegó renegando del esposo que tenía, porque era un mal esposo, no sé. Entonces llegó renegando del esposo y como para consolarse o no sé, decía, y yo sufriendo esto y yo quise ser misionera. Pues entonces yo le dije, pues bendito sea Dios, ve, como usted quiso ser misionera y tiene un esposo tan difícil, comience a ser misionera con su esposo. ¿O usted qué cree que ser misionero qué es? Hay gente que vive una vida tan romántica que entonces, como aquellas películas de la vida de los santos, de viejas del pasado, ponían a los santos con carita de yo no fui y un romanticismo. Entonces la gente piensa que ser misionero, que ser misionera es ir a buscar negritos o chinitos y darles de comer. Y no, por Dios, no, por Dios. Pregúntenle a un misionero de verdad lo que se sufre, lo que se pasa, las enfermedades, las carencias, todas las dificultades, todo lo que se sufre siendo misionero. Por Dios santo, de romanticismo no tiene nada. Y ahora sí, comprendiendo bien qué es ser misionero, entonces diga usted, de sí, yo no fui misionero, no fui misionera allá en el África, pero tengo un país más vasto para hacer misión que el mismo África, que el mismo continente. Y ese continente o ese país se llama mi hogar. Ahí es donde tengo que hacer misión. Se llama mamá, se llama papá, se llama hijo, se llama hija. Ahí es donde tengo que ser misionero. Ahí es donde tengo que ser misionera. Y no aflojar el hombro, sino amar, amar, amar.
Donde no hay amor, ponga amor y sacarás amor, decía San Juan de la Cruz. Vivir en la divina voluntad. Así haremos el reino de Dios, el reino de Jesucristo, lo haremos en nuestro hogar. Así estaremos ayudando a los pobres. ¿Cuál pobre si mi hijo es estos? ¿Cuál pobre si mi mamá es una majadera, una... No, verdaderos pobres. Mi esposo es un borracho, un gran pobre. Tan pobre, tan pobre, tan pobre que no sabe más que tomar guaro. Dejen de juzgar, dejen de criticar, dejen de tener un corazón mezquino y tengamos compasión con los verdaderos pobres que son nuestros hermanos. Ese que le hace la vida imposible a usted, precisamente le hace la vida imposible porque es tan pobre, que no sabe hacer otra cosa que sacarla de quicio. ¿Me explico? Y usted tiene entonces, después de haber sentido su pobreza, sus propios defectos, sus carencias, usted tiene que ayudar a esos pobres. Porque usted tiene que hacer presente a Cristo, al ungido, a través del amor. Porque usted entonces en Cristo Jesús, que habita en usted por la divina voluntad, usted tiene que decir, he sido enviado. También yo, Cristo en mí, he sido enviado a los pobres, a los que sufren. Pero no piense en los de Asia, en los de África. Piense en los que tienen su casa. Ni siquiera en los de la vuelta de la esquina. Comencemos por los de la casa. Y después de los de la casa, vayamos al mundo entero a conquistar el mundo para Cristo. Pero no seamos luz en la calle y oscuridad en la casa, porque eso es muy feo. Usted puede, desde su pobreza, óigame bien, y los de la casa tienen que comprender que usted está dando desde su pobreza. Y entonces, no solo usted da, sino que le darán a usted, con la comprensión y la compasión que los de la casa van a tener con usted. Porque damos desde nuestra pobreza. Yo estoy aquí predicando. Cualquiera dice, el Padre Dengo. Y yo digo, si supieran mis pecados, me dejarían de oír. Si supieran mis pecados, andarían criticándome, escandalizados. Hipócritas. El que haga eso es un hipócrita. ¿Por qué? Porque santo solo Dios, primero. Y después, porque todos los demás somos pobres, que damos desde nuestra pobreza. Y si yo doy desde mi pobreza, con amor, por amor, como todos los días se los digo, que los amo con toda mi alma desde mi pobreza, yo estaré verdaderamente amando. Y si estoy amando, estoy instaurando con Cristo, Cristo en mí, el reino de su divina voluntad. Es que no tenemos que olvidar que Cristo es solo uno y todos los demás somos en Cristo, Cristo en nosotros. Yo espero que estas catequesis, no sé si son muy densas, muy cansadas, no sé si las comprenden no sé. Ayer mismo les preguntaba a un grupo de carmelitas que vinieron
a rezar conmigo el rezo del niño y les preguntaba esto. Me gustaría que alguno me diera opinión ahí en los mensajes, si se pueden poner, porque el objetivo es de que el mensaje llegue, ¿no? Y no cansarlos a ustedes, no enredarlos en cosas que, sino es darles luz. Ustedes podrían ayudarme diciéndome cómo les llegan estas catequesis, si verdaderamente son provechosas o no. Muchísimas gracias, los amo con toda mi alma, los amo, los abrazo y si Dios quiere nos encontramos mañana. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y acompañe siempre. Amén.